en Cristo. Así es la lección de esta semana, pastor. Amén. Pastor Ever, muchas gracias por venir a compartir la bendita palabra con nuestros amigos y hermanos que nos acompañan semana tras semana. Siempre es una bendición venir aquí compartir con nuestros hermanos la lección número 3 de este trimestre, Amén. que también vamos a aprender mucho acerca de cómo solucionar los problemas de la iglesia. Y pues es una invitación del Señor Jesús para que todos nosotros, ¿verdad? Como dice la lección, unidad en Cristo. Y podemos aprender individualmente, ¿verdad? Y como iglesia saber también poder detectar los problemas y poner también soluciones. Y pues le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en sus casas y esta semana vamos a pasar con ustedes estudiando la lección de escuela sabática. Antes de continuar, antes de hacer la oración, ¿verdad? Vamos a invitarlos, mis hermanos, para que compartan este programa, así como todos los programas del Evangelio Eterno, a través de las plataformas de YouTube y Facebook. Pastor, ¿cuál es la página web? www.elevangelioeterno.com. Así es que ahí están. Puede escribirnos a través de YouTube, mandarnos un mensaje en Facebook también. Comparta, es una forma de hacer evangelismo, compartiendo la palabra del Señor. Ahora que los medios de comunicación están, no hay nadie que no tenga un teléfono y puede darles un like, puede compartirlo. Y esa es la forma de compartir el evangelio, sobre todo, ¿verdad? El mensaje de este día y así toda la semana que vamos a tener. El Evangelio Eterno tiene una programación, el canal 44.8 también, que está continuamente 24 horas. predicando el Evangelio. Así es que esa es la invitación a cada uno de ustedes para que hagan esa labor, compartir la palabra de Dios. Bueno, pastor, vamos a invitar a queridos hermanos y amigos, les invitamos, vamos a pedir la dirección del Señor antes de empezar con nuestro programa. Bendito sea tu nombre. Le damos gracias, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad de poder venir y compartir el estudio de tu bendita palabra con nuestros hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana, bendito Padre mío. Te pedimos y te rogamos, Señor, ayúdanos, Señor. Permite que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Señor. Toma el control de nuestros pensamientos, de cada palabra que salga de nuestros labios, bendito Padre Santo, y permítenos escondernos atrás de Cristo Jesús, para que a Cristo Jesús sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Todo eso te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Él sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, queridos amigos y hermanos, nuestro estudio de hoy se llama Unidad en Cristo. Pastor, ¿y cuál importante es estar unidos con Cristo, no? Seguir el consejo de Cristo. Sí, sí. Es muy interesante porque todos nosotros como pueblo de Dios, en este caso, ¿verdad? Más que la lección, leer los problemas que arrastraba a la iglesia de Corinto, es ver cuál es el problema que está en nuestra iglesia actualmente, porque usualmente es el mismo patrón que se sigue a través de los siglos. Y no perder de vista siempre es importante para qué Dios levantó su iglesia, ¿verdad? Porque si nosotros no quitamos la vista al objetivo de la cual o la razón de la existencia del pueblo de Dios, pues vamos a evitar muchos problemas como estos. Cuando nos desenfocamos de Cristo o el propósito, entonces es cuando empieza a haber estas divisiones que vamos a ver un poco más adelante. Existe y lo Cristo quiere es que, o el apóstol Pablo más bien dicho, está dando consejo que haya unidad, ¿verdad? Cristo es el centro del mensaje, la razón de ser, el evangelio, todo es Cristo. No es un hombre, no es un grupo, no es un ministerio, no es una iglesia, no, es Cristo. La razón de la iglesia es Cristo. Y realmente es así, ¿no, pastor? Que Ajá. nosotros entendemos que las cosas no han cambiado. Hay No. muchos hermanos que dicen, no, ahora las cosas son diferentes, ya no hay tanto problema como había en Corinto con Pablo.
cuando Cristo vino era otra cosa. No, hermano, el tiempo creo que es Existe, peor hoy. existe. Por eso está la lección para nosotros. Y más adelante, cuando lleguemos al capítulo 10, dice que lo que se escribió para nosotros, ¿verdad? Que alcanzamos los fines de este siglo. O sea, las recomendaciones y los consejos de Dios son para la iglesia actual, para identificar cuando pasan estos problemas. ¿Por qué pasa? Es porque nos desligamos de Cristo, ¿verdad? Empieza a haber problemas. Ahora, quiero antes de leer, o vamos a poner primero ¿cómo se dice? El texto para memorizar, ¿verdad? Amén. Y, Primera de Corintios 1:10. ajá, vamos a leerlo. Dice aquí, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ese es el propósito. El propósito de la iglesia para que haya unidad tiene que estar esos argumentos que está poniendo el apóstol Pablo, inspirado, ¿verdad? Ahora, antes de pasar, fíjense, pastor, en el hecho de los apóstoles, el don profético, hay un párrafo, vamos a decir, una sección donde dice la razón de la existencia de la iglesia. Si nosotros vemos el objetivo, nunca vamos a perder de vista la razón, porque Dios nos llamó, ¿verdad? De las tinieblas a su luz admirable, Amén. ¿verdad? Para que dice que nosotros, pues, demos a conocer otros. Ahora, vean lo que dice. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Ok? La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Si la iglesia está fraccionada, ¿cómo puede enseñar la salvación a los hombres? Ahora, fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Ese es el objetivo. Wow, interesante, ¿no? Si nosotros no quitamos la vista de la misión, ¿verdad? No nos vamos a enfocar y empezar a hacer grupos, porque entonces quitamos la mirada. Dice aquí, desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con él, con el tiempo, aún a los principados y potestades en los cielos. El despliegue final y el pleno del amor de Dios. Ese es el objetivo. Entonces, como dice aquí, ustedes aquí en el lector, ¿verdad? Más bien el escritor de la escuela sabática habla, ¿verdad? Cómo a los animales silvestres hay unidad también para lograr un objetivo, ¿cierto? Porque ellos se cuidan, se defienden, porque si solo uno lucha por sí mismo, un grupo pequeño, pues no va a lograr los objetivos. Ahora, la pregunta es, ¿para qué necesitamos unidad? Porque así vamos a lograr grandes objetivos más rápidamente, ¿verdad? Y tendremos la fuerza también para hacerla. Pero si nos fraccionamos en el objetivo de la iglesia, pues no vamos a alcanzar los objetivos ni rápidamente, ni apropiadamente, ¿verdad? Ni con la fuerza que necesitamos. Pastor, interesante porque debemos entender que siempre en la iglesia va a haber pequeños detalles y grandes detalles. Ujú. Pero la Amén. sierva del Señor da un consejo magistral. Ujú, Dice, insto a nuestros hermanos a dejar de criticar y de hablar mal ujú, y acudir a Dios en ferviente oración, pidiendo que ayude a los que se equivocan. Únanse unos con otros y con Cristo. Estudien el capítulo 17 de Juan, dice, y aprendan cómo orar y cómo vivir la oración de Cristo. Él es el consolador. Él morará en sus corazones, haciendo que venga su gozo y sea cumplido. Sus palabras serán para ellos como el pan de vida. ujú. Y como la fuerza así obtenida serán capacitados para desarrollar caracteres que serán una honra para Dios.
Un perfecto compañerismo cristiano existirá entre ellos. Se verá en su vida el fruto que siempre parece como resultado de la obediencia a la verdad. Ujú. La sierva del Señor vimos que insta repetidas veces a través de don profético que nos unamos en oración todos en Cristo Jesús. Ujú. Porque la prueba, las luchas, el desánimo van a Sí, venir. en este caso, a Pablo le llega la carta, ¿no? Una carta de Chloe o de la familia de Chloe, llevándole y diciendo los problemas que está pasando en la iglesia. Porque usualmente cuando a veces pasan problemas en la iglesia, lo que tratan es de esconderlo, ¿no? Que no se sepa. Pero en este caso es necesario un consejo, porque hay división, hay contiendas en el pueblo de Dios y necesitamos un consejo sabio. En este caso, pues llega la carta a Pablo. Y más adelante vamos a ver cómo empieza la carta. Muy interesante. ¿Por qué? Porque hay un problema. Y lo que Primera de Corintios, más bien, los libros de Corintios es, Pablo llama a la unidad, porque es una iglesia ya organizada, ¿cierto? Ya está organizada, ya está trabajando, pero como que ahora se empiezan a desligar del propósito del Señor, empiezan a fraccionarse o empiezan a dividirse. ¿Por qué? Y vamos un poquito más adelante también vamos a ver por qué, pero en este caso, el propósito de la unidad es para lograr objetivos mucho más mayores. Ahora, nunca se nos olvide, hermanos, como iglesia actual de Dios, que tenemos un enemigo en común. O sea, tenemos un enemigo fuera y ahora vamos a tener otro interno por nosotros mismos. Eso es tener doble, ¿cómo se dice? Doble carga o doble resistencia a lograr los objetivos. Leo, aquí están testimonios para la iglesia en el tomo 5. Dice aquí, el mundo está contra nosotros y también las iglesias populares. Las leyes del país pronto estarán contra nosotros. Si ha habido alguna vez un tiempo en que el pueblo de Dios debe unirse, dice, es ahora. Podemos ver las cosas que están pasando a nuestro alrededor, ¿cierto? Hemos visto la profecía cumpliéndose en acción. En el mismo pueblo de Dios se manifiesta también muchas cosas. Entonces los ojos de la iglesia deben estar abierta. Tenemos un enemigo por fuera, está pronto, ¿verdad? A decretarse la ley que todos estamos esperando. Pero y estamos divididos todavía. Dice, si alguna vez hay que unirse, es ahora. Ojalá, queridos amigos y hermanos, pastor, ojalá que pudiéramos entender, ¿no? Que la unidad como iglesia es importante porque un pueblo dividido Siempre ha fracasado. Un pueblo cuando se divide, fracasa. ¿Por qué? Porque, porque cada quien busca su propio bien, ¿cierto? Su propio beneficio. Eh, y lo único que Pablo pone en el centro a Jesús. amén. Porque podemos tener muchas cosas, diferentes opiniones, puntos de vista, pero si Jesús es el medio o el centro de del propósito, pues no nos vamos a desligar de él, porque al final toda disensión, todo punto de vista, vamos a llegar a un punto de acuerdo. Interesante lo que dice la sierva del Señor, dice. Ajá. Dice, es la perfecta unidad, una unidad tan estrecha como la unión que existe entre el Padre y el Hijo, lo que dará éxito a los esfuerzos de los hombres, perdón, de los obreros de Dios. La completa unión con Cristo y unos con otros es absolutamente necesaria para la perfección de los creyentes. Amén. Pero es interesante e importante que nos unamos. La unidad es fundamental como cristianos. Caminar todos para el mismo lado, no cada quien por su lado, así como las hormiguitas. Es correcto. Sí, es lo que usted dice. Las hormigas es un ejemplo, ¿verdad? Que cómo trabajan en unidad y como dicen, no tienen capitán, no tienen gobernante, pero todos trabajan unidos con un solo propósito, preparar comida para el invierno, ¿no? O para las temporadas malas.
Entonces, nosotros de la misma manera debemos de trabajar. Nosotros tenemos un capitán. El Amén. capitán o la cabeza de la iglesia, el que dirige, es Jesús, ¿verdad? Pastor, mientras pongamos en primer lugar a Cristo Jesús y dejemos que Cristo Jesús sea el conductor de nuestro barco, Ujú. nada va a pasar. Vendrán Sí, tiempos de prueba, tiempos de persecución, tiempos de desánimo, incluso tiempos de vacas flacas. Pero sí, si el Señor está dirigiendo nuestra iglesia, no tendremos ningún problema. exacto. El problema es cuando sacamos al dueño de la iglesia, o cuando sacamos al capitán, o quitamos al capitán del timón, ¿no? Sí, y realmente, pastor, en la iglesia de Corinto habían muchos líderes y como lo veían muy carismático, entonces cada quien hacía su grupo. Yo estoy por este y yo estoy por este y yo estoy por el otro. Entonces quitaban la mirada en Jesús y ahora lo ponían en el ser humano, ¿cierto? Y entonces eso faccionaba, en sí, es faccioso, el faccionar, ¿verdad? Que se dividía. Ahora cada quien hacía su grupo. Ahora, dentro de la iglesia hay grupos. Desde luego. Hay un pequeño grupo que se van formando, ¿verdad? Y de 8 o 7 hermanos o menos, no sé, pues cada quien sabe cómo está su iglesia, pero hay ciertos grupos y esos grupos se van y tú para entrar ahí no es fácil, porque viene, ahora yo pongo un ejemplo, hacemos un grupito y a eso pasa muchas veces, porque viene una visita, no hay cabida en ese grupo, porque por la forma ¿cómo se dice? De actuar muchas veces no haya cabida en ellos, entonces son rechazados. Van con otro grupo, tampoco son aceptados. Y al final el alma se va, porque no hay el lugar, porque ¿cómo va a encontrar amor, comprensión, en este caso, si esa persona anda necesitada, ¿verdad? Espiritualmente, ¿cómo le podemos apoyar espiritualmente? Porque la forma en que se comportan los grupos no hay cabida. Y yo lo he visto, no es que lo estoy inventando, yo lo he visto, los grupos se forman y realmente cuando no abrazan a la nueva alma que viene, se van de la iglesia. Y realmente, pastor, es un círculo en la iglesia y un círculo dañino que daña y cierra las puertas a las almas que el Señor va trayendo. Correcto, O incluso cierra las puertas al más débil en la fe, a los nuevos. correcto, porque la actitud dista mucho que decir. Por eso ahí dice, si esta es la iglesia de Cristo, ¿cómo voy a estar aquí? Mejor me voy, estaba mejor donde estaba. Entonces, fíjense, pues, somos nosotros la piedra de tropiezo, ¿verdad? En vez de, porque esas almas Dios los trae, ¿cierto? Sí, Pero nosotros ahora, como estamos enredados en nuestra propia opinión, nuestro propio bien, nuestro propio parecer, entonces rechazamos esa alma, ahora Dios va a pedir cuentas, ¿cierto? Entonces lo que Pablo está dando el consejo es de que todos tenemos, como dice el texto de memoria, le hace rogativas, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Quién pone en el centro? A Jesús. En el nombre de Jesús dice, que hablen todos una misma cosa. sí. Pónganse de acuerdo, ¿verdad? Y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque cuando llegamos a ese punto, la iglesia va a estar trabajando perfectamente unida, ¿verdad? Para el propósito para el cual, por eso, a ver, yo les digo, pastor, por eso a veces la obra no avanza, porque los que quieren, hay otros que lo detienen, lo desaniman, en vez de ayudarlos y apoyarlos, ¿verdad? No, entonces por eso no avanza el evangelio, no avanza. Unos quieren ser la obra, otros no quieren, y cada quien da su opinión, ¿cierto? Pero nadie hace nada por avanzar. Al contrario, deberíamos, mientras más nos unamos, mucho mejor va a ser. Así es que, pues, los invitamos para que ustedes si eso están experimentando en su iglesia, hay que poner las cosas en las manos del Señor, Amén. ¿verdad? Dar una amonestación con amor y siempre invitándolas a la unidad en nuestras iglesias. Así como ustedes y nosotros estamos unidos con un solo propósito, aprender la palabra del Señor. Así es que le damos las gracias
en esta hora por habernos acompañado y lo esperamos con la siguiente lección del día domingo. Dios los bendiga.